Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Que su santa presencia nos guíe a toda verdad y su Espíritu nos ministre hoy y que caminemos con el favor de Dios. Caminemos con ese propósito de levantarnos y agradarles, y que en esta mañana, hermano, su caminar, su vida, su dedicación, su esfuerzo en el Señor sea de una manera recompensada, sea de una manera, hermano, que Dios envíe sobre tu vida una bendición sobre ti. De tal manera que esta mañana pueda recibir una porción de su palabra, una porción que puedas tomar y decir: Señor, con esta palabra quiero caminar, con esta palabra quiero agradarte, con esta palabra voy a hacer mi vida, Señor, algo para agradarte a ti. Y cuando nos levantamos con ese anhelo y ese deseo de buscar a Dios, de buscar unas respuestas del Señor, créame, querido hermano, que Dios va a orar de una manera especial. Cuando nosotros decidimos a darle a Él la gloria y decirle: Señor, quiero agradarte, quiero buscarte, quiero que envíes a mi vida qué es lo que tengo que hacer. Dios, hermano, eso es alabanza, y Dios empieza y toma control de esas palabras y empieza a enviar una bendición a nuestras vidas. Por eso Él es tan bueno, tan misericordioso, tan llenos de amor, hermano, que en veces se nos es incomprensible el amor que Él nos da. Y que en veces, hermano, con tantas situaciones adversas, hermano, el hombre ha estado cambiando la gloria de Dios por cosas inservibles, por hombre, por cuadrúpedos, por aves, por reptiles, que tiene que ver con lo material, que tiene que ver con lo terrenal, que tiene que ver, hermano, con todo aquello que le es inútil en su vida. El hombre ya no sabe, ya no entiende realmente el propósito, hermano, en el cual Dios ha estado enviando esa bendición hacia sus vidas. Ya no lo entiende, hermano, porque mucho se ha materializado, se ha metido en cosas de que, hermano, han creído que el evangelio tiene que ver con lo superficial, tiene que ver con lo terrenal, pero no han entendido que Dios envía su promesa a nuestras vidas. Dios es un Dios de pactos, es un Dios de promesas, que Él cuando Él cumple, cuando Él habla, hermano, Él cumple sus promesas. Quiero hablarte de una de las promesas que tiene Él muy firmes para con sus hijos y que lo debes de tener muy en cuenta. Porque si Dios ha hecho promesas a tu vida, Dios las va a cumplir. Si Dios ha hecho pacto contigo, Dios las va a cumplir. Porque si ya ni pensáramos, hermano, las promesas y los pactos que nosotros como hombres le hemos hecho a Él. Pero yo quiero hablarte de las promesas y los pactos que Él ha dicho, hermano, no nosotros, Él ha dicho. ¿Qué es lo que Dios ha prometido a nuestras vidas y que Él va a cumplir? Estamos viviendo tiempos de mucha gran bendición en este tiempo. Bendición en los hijos que le creen, bendición en los hijos que esperan en el Señor. Bendiciones en aquellos que están buscando el rostro de Dios, bendición en aquellos que están esperando y aferrados a que la palabra de Dios se cumpla, a que el Espíritu de Dios se mueva y que, hermano, las promesas de Dios se hagan una realidad en su vida. A veces, como se ha mal enseñado, el creer que las promesas de Dios, a base de mucho hombre engañador, mucho ministro engañador, muchas falsas profecías, muchas falsas enseñanzas que tienen que ver con lo próspero, tienen que ver con lo terrenal. Acordémonos que aún lo falso se cumple. Por eso dice que Dios les envía a Tesalonicenses, les espía un espíritu engañador, de tal manera que crean, hermano, y que crean a la mentira. Dice: y enviar señales, prodigios, grandes cosas enviará a su vida, de tal manera que se cumplan. Aún, hermano,
la mentira se cumple, porque si no, no fuera creíble. Pero lo que nunca va a cumplir, y fue palabra que Dios no habló, es todo lo que tenga que ver con el alma. Si el alma no prospera, si el alma no madura, si el alma no crece, si el alma no alcanza la estatura del varón perfecto, si el alma, hermano, no llega al conocimiento, no llega a la fe, si el alma, hermano, todavía está aterrizado, todavía el alma nos eleva su vida hacia el Señor, son palabras, son promesas que no se están cumpliendo. Nosotros tenemos que hablar de esos cumplimientos. Estamos en el tiempo de los cumplimientos. En este tiempo final, estamos ya en la última etapa, querido hermano, donde el cumplimiento de Dios se hará una realidad. Las promesas de Dios se harán una realidad. Si Dios ha hecho promesas en tu vida, si Dios ha hecho un pacto contigo, si Dios te ha prometido algo en tu vida, créame, hermano, que Dios lo va a cumplir. Estamos viviendo tiempos donde el Señor, nuestro Dios, está cumpliendo ya las promesas. Está cumpliendo ya, porque se va a cumplir, hermano, lo que Dios, para que cuando se acabe el tiempo de la iglesia, se hayan cumplido todas las promesas. Por eso dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Qué está diciendo? Va a tener su fiel cumplimiento en su tiempo. Así que esperemos en Dios, que Dios va a cumplir, hermano, toda promesa que Él haya hecho, no lo que los hombres hayan dicho, sino toda promesa que Él haya hecho. Pero que es importante que entendamos, hermanos, que el Señor, estamos en los tiempos de los cumplimientos. Toda palabra que Dios ha dicho se va a cumplir. Téngalo por seguro que se va a cumplir. Téngalo por certeza que Dios lo que ha prometido se va a cumplir. Y va a cumplirse en el alma, va a cumplirse meramente. Por eso dice en Corintios, hermano, que el Espíritu acomoda todas las cosas a lo espiritual. En el libro de Hechos 26, versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, ay Agripa, soy acusado por los judíos. Dice, por causa de esta esperanza, Dios nos ha hecho unas promesas. Y dice, por causa de esa promesa, le servimos a Dios de día y de noche. Quiere decir entonces, hermano, que para alcanzar promesas se necesita ser fiel a Dios. Se necesita ser fiel. Pero Dios ha hecho esas promesas a nuestras vidas. Y ahora vemos, dice que promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Tribus son familias. Es un creyente. Dice, ese cumplimiento se esperan. Hay familias, dice, que hay familias que están esperando el cumplimiento de la promesa. ¿Cómo están esperando el cumplimiento de la promesa? Dice, esperando, dice, sirviéndole a Dios de día y de noche. La promesa del Señor, hermano, las promesas del Señor no es mantener una familia unida. Las promesas del Señor es, hermano, ahorita lo vamos a ver, dice que es el cumplimiento de la palabra. Esta palabra cumplimiento, que tiene que ver que Él va a cumplir, significa, en el griego significa pleró, y significa, hermano, estar hueco, o dice rellenar, un hueco. Significa una red, significa proveer, significa ejercer un oficio, significa satisfacer,
Vea que dice, hermano, también significa terminar un periodo o una tarea. Significa cumplir. Hermano, entonces lo que está diciendo que estamos en el tiempo donde Dios, hermano, se está cumpliendo lo que está escrito. Y lo que está escrito es que está pasando, hermano, que todo lo que está pasando exteriormente, lo que vemos en las profecías, el cumplimiento de los tiempos, el cumplimiento, hermano, de los terremotos, de las clases atmosféricas, esas no son los cumplimientos de la profecía, esos no son los cumplimientos de la palabra de Dios, esos no son los cumplimientos, hermano, de los que señalan el fin de la iglesia. Esas no son las señales que Dios dijo para el tiempo del arrebatamiento. Esas no son las señales. Esas son cosas aparte. Ya estaremos hablando más adelante de esas señales, pero esas no son las señales. De que habrá guerras, que va a levantarse el nuevo orden mundial, de que van a implantar leyes. Eso no son las señales de los últimos tiempos. No lo son, hermano. Pero antes de que eso, en este tiempo que están pasando ya, se van a estar cumpliendo palabras de Dios, se van a estar cumpliendo las promesas. Mientras esas cosas están pasando allá afuera, hermano, en la iglesia de Cristo se estarán cumpliendo promesas. En la iglesia de Cristo se estarán cumpliendo promesas. En su tiempo se estarán cumpliendo promesas. Mientras afuera hay caos y desorden, dentro de la iglesia de Cristo, dentro de las familias de Cristo, dentro de la vida del creyente, se estarán cumpliendo promesas. Que esto es lo rico de esto. Por eso dice, hermano, a mí me gusta esto que dice, la esperanza de la promesa, y ahora por la esperanza de esa promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que se ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Ese cumplimiento es, hermano, que todo lo hueco, todo lo vacío, Dios lo va a llenar. Dice, hermano, que en este tiempo Dios estará derramando su Santo Espíritu sobre toda carne, sobre todo siervo, sobre toda sierva, sobre todo hombre hijo de Dios, se estará enviando su Santo Espíritu. El derramamiento del Espíritu Santo será una verdad en aquellos corazones, hermanos, que están quedándose vacíos. También significa una red. En este tiempo la gracia de Dios, la red tiene que ver con la gracia, la red tiene que ver con la misericordia. En este tiempo la misericordia de Dios, la gracia de Dios crecerá mayor será que los pecados del hombre. Será más grande el amor de Dios sobre cualquier pecado, sobre cualquier desvío, sobre cualquier situación adversa a la voluntad divina. Será más grande la misericordia, será más grande la compasión de Dios, será más grande la gracia de Dios. Este tiempo es muy visible esto que estoy diciendo, que cuanto más crezca el pecado, mayor será la gracia, mayor será la misericordia. Y en este tiempo también digo que se derramaría, en los últimos tiempos se derramaría el Espíritu Santo, de tal manera que nos ayudaría a sustentar y aguantar toda adversidad, toda lucha, toda cosa que se levante, hermano, para que vengan adversas, al cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. Se van a cumplir, porque esto no lo dijo hombre, lo dijo Dios. Por eso Dios es fiel. Aún se hagan situaciones, Dios enviará su Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Por eso esta mañana dile, Padre del cielo, envía tu Santo Espíritu sobre mí. Dile, Señor, ten misericordia de mí, lléname de tu Santo Espíritu, lléname de tu amor, ten paciencia conmigo. También dice que el cumplimiento del tiempo de Dios
es que Él va a proveer. Él va a enviar, hermano, su bendita palabra. Digan conmigo. Por eso dijo mi Señor Jesús, no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Otra de las cosas que Dios va a sustentarnos en este tiempo, hermano, que Dios va a cumplir, es que no nos va a dejar sin la bendita palabra. Dios estará enviando abundancia de palabra. Palabra de Dios no nos va a faltar. Dice que habrá tanta hambre en la tierra, pero hambre por la palabra, dice la bendita Escritura. Dios se estará enviando en este tiempo en el cumplimiento de su palabra, en el cumplimiento de sus promesas, porque Dios es fiel, hermano. Yo quiero hablarle de la fidelidad de nuestro Padre Celestial, que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y Él ha prometido enviarnos a su Santo Espíritu. Él ha prometido enviarnos su palabra. Él nos ha prometido de su gracia, de su misericordia. Él nos ha prometido estar siempre con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Pero también significa terminar un periodo. Por eso dice que la buena obra que ha iniciado en nosotros, Él la va a cumplir. Él la va a terminar. Dile, Padre del cielo, tú has iniciado algo en mi vida. Tú has iniciado algo en mi vida. Yo sé que vas a terminar tu obra en mi vida. Dile, yo sé que vas a terminar tus propósitos en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi esposo, en la vida de mi esposa. Tú nos llamaste, dile, y lo que has empezado, lo vas a terminar. Dile, Señor, tú lo que empezaste, lo vas a empezar, lo vas a terminar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso nos enseña, hermano, que es lo que dicen en Filipenses 1:6, estando persuadidos, convencidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Mire cuántas cosas se van a cumplir y que están escritas en la palabra muy visibles. Que si algo hemos empezado en Dios, lo vamos a terminar, hermano. Pero es necesario que te mantengas en fe. Es importante que entendamos que no estamos solos, no estamos desamparados, no estamos dejados, porque Dios está con sus hijos. Por eso dice que el cumplimiento es que tú vas a terminar. Dile, Señor, no permitas, Señor, de que yo no termine lo que empecé. Por eso dile, Señor, yo voy a terminar lo que empecé. La obra que me diste, la responsabilidad que me diste, la voy a terminar hasta el último día de mi vida, para que Dios cumpla sus promesas. Dios está trabajando en tu vida. Todavía Dios está trabajando en tu vida. Él quiere que tú termines todo lo que empezaste. Él quiere que tú seas alimentado de la palabra. Él quiere que tú seas lleno de su Santo Espíritu. Él quiere que tú no estés vacío. Él quiere que tú estés lleno, satisfecho, porque también significa satisfacer, pero también significa ejercer un ministerio, el cumplimiento. Tú hermano, Dios va todo ministerio que has iniciado, Dios, en tu vida, lo va a terminar. Es grande la lucha, es grande la batalla, pero sépase que Dios está contigo. Por eso es importante que tú entiendas, primero, antes que nada, que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Que nuestro Padre Celestial es fiel. Es fiel, hermano, que cumple lo que promete. También significa, hermano, significa ser perfecto. Cumplimiento significa perfecto. De que eso quiere decir que haremos las cosas, que ya alcanzaremos la perfección, alcanzaremos agradarle a Él, alcanzaremos a hacer las cosas correctamente. Si algo está mal, el cumplimiento es que la Escritura dice, hermano, que para que seamos una iglesia sin manchas, sin arrugas, santa,
Quiere decir, hermano, que los hijos de Dios en este tiempo van a participar de la perfección. Van a llegar a hacer las cosas que a Dios le agrada. El propósito, el cumplimiento de Dios, el trabajo de Dios, las promesas de Dios tienen que ver que tú termines bien en este tiempo, termines haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. También significa terminar. Oh, hermano, también significa cumplir. Quiere decir entonces que tú vas a terminar. Dile, Padre, porque lo importante en este camino, hermano, no es cómo inicies, sino cómo termines. Tu palabra dice que la voluntad de Dios es que tú termines tu tiempo, tu carrera, tu servicio, tu vida delante de Él, la termines bien. La termines bien. Dile, Padre del cielo, yo voy a terminar mi vida contigo. Yo voy a terminar mi vida sirviéndote. Yo voy a terminar mi vida honrándote, alabándote, adorándote, para que se cumpla tu palabra. Ese es el cumplimiento, para que se cumpla tu palabra en mi vida. Para que se cumpla tu voluntad en mi vida. Terminar significa terminar haciendo la voluntad de Dios. Ese es el cumplimiento. Dice que ellos estaban esperando este cumplimiento, promesa cuyo cumplimiento esperaban las 12 tribus, cuyo cumplimiento estaban esperando, dice estas familias, estos hombres estaban esperando que se cumpliera la misericordia, la gracia, el Espíritu Santo, la palabra, el trabajo encomendado, hermano, el que pudieran terminar, hermano, que terminaran perfectos, no arruinados, no acabados, en que Dios les permitiera terminar lo que empezaron. Ellos estaban esperando que esto que Dios decía se cumpliera en su vida. ¿Saben por qué sabían esto ellos, hermano? Porque ellos sabían que Dios era fiel. Ellos sabían que estas eran las promesas de Dios. Esto Dios lo había prometido para sus hijos. Esto Dios lo había prometido para el último tiempo, para aquellos que realmente le aman. Estamos en tiempos donde se está cumpliendo lo escrito está. Donde está cumpliendo, hermano, todo lo que vemos fuera, las profecías cumplidas afuera, pero lo que Dios lo que Dios había prometido para aquellos que tienen puesta su confianza en el Señor y el deseo de su corazón se iba a cumplir. Por eso entiendo que tenemos que entender que el deseo realmente del corazón de Dios era que se cumpliera en nuestra vida esto que acabamos de decir, hermano. Estamos viviendo tiempos, entonces tenemos que buscar el cumplimiento de Dios. Porque estas eran las promesas. Por eso decimos que estamos en tiempos de decisiones. Estamos en el tiempo de las decisiones. Estamos en el tiempo donde o abandonamos nuestra fe o seguimos firmes en nuestra fe. Porque, hermano, para que se cumplan estas promesas de Dios, tienes que mantenerte en la fe. Tienes que mantenerte agarrado del Señor. Tienes que mantenerte firme en el Señor. Es el tiempo, en el tiempo final. Dice que estos hombres, estas tribus, estas 12 tribus estaban esperando, hermano. Dice, esperan que se han de alcanzar nuestras 12 tribus, todo completo. Las 12 tribus estaban esperando que esto se cumpliera, pero si lo aplicamos en nosotros, el 12 es el número del orden, el número es el del ordenamiento, es el número del cumplimiento. Quiere decir entonces, hermano, que tenemos que esperar que Dios se cumpla en nuestras vidas el tiempo preciso de Dios. Por eso dicen que el tiempo de Dios es perfecto. Lo dicen, pero no lo explica. Lo que ya está diciendo, que el tiempo, cuando dice que el tiempo de Dios es perfecto, es porque es el cumplimiento de sus promesas. Nos están explicando que el cumplimiento de sus promesas, cumplimiento significa perfecto. Ese es el cumplimiento del tiempo. Por eso estamos diciendo entonces que el cumplimiento del tiempo es lo que esperamos de Él. Estamos entonces en tiempos donde, hermano, donde la palabra
palabra de Dios se está cumpliendo, pero también estamos en tiempos decisivos. Se va a cumplir toda promesa, tanto en lo bueno o en lo malo. Cualquier camino que el hombre llegara a tomar, se va a cumplir esa promesa, se va a cumplir esa palabra. Entonces quiere decir entonces, ¿qué es una promesa, hermano? Una promesa es un ofrecimiento solemne de gran valor, voluntario. Nadie lo presionó, nadie lo obligó, sino que salió del mismo deseo del hombre, ya sea de nuestro Dios. Quiere decir que cuando Dios hizo una promesa, dice que no habiendo por quién jurar, Él juró por sí mismo. Que lo que estaba diciendo, hermano, que Dios, cuando hizo una promesa a nuestra vida de enviar a su Santo Espíritu, de enviar la palabra, de enviar la gracia, de enviar en esa tarea, en ese oficio, ayudarnos a terminar, ayudarnos a cumplir, ayudarnos, hermano, a salir adelante, hermanos, a salir, que llevar a cabo todo propósito divino. Entonces, hermano, Él lo decidió en su corazón, que eso se cumpliera realmente en tu vida. Oh, hermano, por eso el corazón decide nuestra promesa. Hermano, agárrate de las promesas de Dios. Una promesa es un ofrecimiento que Él hizo. Fue el Señor quien hizo tal promesa, y no lo hizo, hermano, no lo hizo el hombre. Por eso lo hizo, ese era el deseo de nuestro Padre Celestial para con la vida de sus hijos. Él quería que se cumpliera realmente esta promesa en tu vida. Por eso tú debes de agarrarte de las promesas que Dios ha dicho, de las que Él ha dicho, no de las que tú has dicho. En el libro de Ezequiel, vea lo que dice en el libro de Ezequiel, en el versículo 12-21. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán, y no se repetirá más este refrán en Israel. Diles pues, se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros de medios de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que no, en vuestros días, oh casa de Israel, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor. Cumpliré mi palabra. Pero diles, ¿qué es ese refrán que tienen en la tierra que dice: se van prolongando los días, se van alargando los días, y desaparece toda visión? Todo lo que Dios está hablando no se está cumpliendo. Mira, mi casa se viene abajo, y la palabra dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Mira que las cosas que me están pasando no se están cumpliendo. Señor, ¿dónde está tu promesa? Señor, ¿dónde está tu palabra? Y dice, pero Dios te va a bendecir y Dios te va a ayudar. Y acá dice, hermano, esa palabra, llegará el día donde lo van a quitar de su boca, donde lo van a quitar de su vida. Lo van a quitar de su vida. ¿Dónde está la casa que me prometiste? ¿Dónde está el auto que me prometiste? ¿Dónde está el dinero que me prometiste? Diles, así dicho Jehová, así será refrán, y no repetirás más este refrán en Israel. Diles, se ha acercado aquellos días, se ha acercado. No se alargó, se ha acercado. Y el cumplimiento de toda visión. Ya no habrá más visión vana. Es que el Señor me mostró que tú vas a ser próspero, que a ti te voy a bendecir, que tú y tus hijos van a ser la... Ciertamente hay cosas que sí. Pero la gente se aferró en eso, y que tú, Dios, vas a prosperar, vas a ser rico, y que a ti se te va a multiplicar, y tú serás un gran siervo, una gran sierva, y amén, y es que Dios, tú predicarás a las naciones, amén. Como aquel que dice que Dios le habló que vaya a predicar, hermano, pero ni le gusta congregarse.
Un hombre que le dijo que Dios le está diciendo que vaya a predicar a las personas, pero no le gusta congregarse. No le gusta que se enseñaron doctrinalmente. No les gusta, hermano, solo lo está inventando, su evangelio lo inventa. Y les dicen que tú vas a hacer grandes cosas. Gente que está más pendiente por la posición que por el llamamiento. Y ellos dijeron, hermano, diles pues que esto ya no se va a repetir en su boca. Dice, se ha acercado, dice, porque toda visión vana, y ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa. Dice, ni habrá halagos. El evangelio no es de halagos. Halagos significa, también lisonjero, significa decir hermosas palabras. Significa adular. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. Dile que se van a cumplir mi palabra. Dile que se van a cumplir mis promesas. Que está diciendo que toda promesa de hombre, toda palabra de hombre no se va a cumplir. Que lo quiten de su boca porque no se va a cumplir. Lo que está diciendo, mi promesa es la que se va a cumplir. Mi palabra es la que se va a cumplir. ¿Saben por qué dijo eso? Mi palabra dice, acá dice en el principio, se ha prolongado todo y desaparecerá toda visión. Porque dice, se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Dice, yo haré que esta palabra, ¿por qué está diciendo esto él, el Señor, hermano? Porque las promesas le dice que hay quienes tienen por tardanza. Tienen por tardanza la palabra de Dios. No, hermano. Las palabras que él dijo son de Dios. Dice, cumpliré. En Eclesiastés 5:4 dice muy claramente, cuando Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Mira, aquí está hablando de una tardanza. No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Dice, cumple lo que prometes, cúmplelo. ¿Qué es lo que están diciendo? Cuando el hombre hace promesas a Dios, tarda en cumplirlas. Tarda en cumplirlas. Pero con lo que está también mencionando, dice que cuando Dios hace promesa, Dios no tarda en cumplirla. Y mira, hermano, que acá lo dice en 2 de Pedro 3:9. Quiere decir que hay creyentes que tardan, hermano, en cumplir sus promesas. ¿Sabe por qué a Dios no le preocupa, hermano, tanto que nosotros cumplamos su promesa? Porque tardamos en hacerla. Por eso la Escritura dice, sean prontos para oír, pero tardos para hablar. El creyente prefiere bla, 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 pero no pone en meditarse que en realidad que lo que está diciendo lo tiene que cumplir. Tardan mucho en cumplir sus promesas. Tardan mucho para cambiar. Tardan mucho para serle fiel. Tardan mucho, hermano, para que realmente se ponga las pilas y diga, Señor, yo tengo que mantenerme firme en ti. Tantito les vienen, tantitos problemas, enseguida se caen de su firmeza delante de Dios. Miren lo que dice, hermano. Pero Dios te dice esta mañana, si le has hecho alguna promesa a Dios, no tardes en cumplirla. No te está exigiendo, no te está presionando, no te está obligando, porque tiene que ser voluntario, porque Él cuando hace promesa, lo hace voluntariamente. Él no lo presiona, Él quiere hacerlo, a Él le complace hacerlo, hermano, derramar tu Santo Espíritu, derramar tu palabra, derramar tu misericordia, de perdonarte, de ayudarte, de salir adelante, que tú termines bien, que todo lo que empezaste lo termine, pero también que tú desarrolles un ministerio, que tú desarrolles un propósito. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa. Acá dice, acá en Eclesiastés le digo, cuando hagas promesa no tardes en cumplirla. Pero acá dice, les estaba diciendo, el hombre tarda sus promesas. Pero aquí está diciendo en 2 de Pedro 3:9, está afirmando, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir, hermano, que algunos dicen, Dios ya tardó sus promesas. Dios ya no quiere nada conmigo. Dios ya no quiere nada con mis hijos. Dios ya no quiere nada con mi esposo. Yo le estoy con mi esposa. Yo le estoy luchando. Yo no quiere nada con mi familia. Pero dice, hermano, que estas tribus estaban esperando. Fíjate, hermano, todavía no se había cumplido la promesa. Y ellos ya estaban sirviéndoles de día y de noche. ¿Saben por qué no se cumplen las promesas, hermano? Porque no sabemos cuáles son. Yo le voy a mostrar algunas de ellas. Quizás la Biblia está llena de promesas. Toda es promesa porque es toda palabra cumplida. Pero hay promesas muy firmes que son directamente sobre la vida de un hombre, hermano. Que tiene que ver, la palabra fiel significa padre. Que Dios nos mire como hijos, pero Él va a actuar como un Padre celestial para con nosotros. Esto es diferente. Una promesa de un padre a un hijo. Por eso somos pueblo del Señor. Por eso el Señor no tarda su promesa. No tarda, dice. Quiere decir, hermano, que si el Señor no tarda en su promesa y el Señor cumple su promesa, el cumplimiento de los tiempos, quiere decir que las promesas de Dios se cumplen en el día, en la hora, en el tiempo señalado por Dios. No es que Dios tarde su promesa, sino que no se ha cumplido el día que llegue, que se cumpla la promesa en tu vida. Aunque muchos lo tienen por tardanza, no, Dios no tarda, dice retarda su promesa, sino que se va a cumplir en el día establecido para que tú recibas la promesa, para que tú recibas la ayuda de Dios, para que lo que Dios ha dicho sobre tu vida, ese día se va a cumplir. Si hay cosas que estás luchando y estás viendo esas adversidades, no te eches para atrás, no te desanimes, porque todavía no se ha cumplido. Sigue luchando, sigue perseverando, sigue manteniéndote en pie. Sírvele a Dios día y noche hasta que se cumpla la promesa, porque todavía no ha llegado ese día. No ha llegado ese día. Pero Dios manda que mientras no se cumpla ese día, mantente en la fe. Es que yo sé que Dios lo va a cumplir. Sí, hermano, pero la Escritura dice que la fe, en el libro de Hebreos 11, versículo 1 y 2, dice que la fe es esperar. La fe es esperar. Algunos dicen, Dios ya tardó su promesa, y mira ya para qué sigo, y ya mira que no, espérame, no, hermano, todavía no se ha cumplido la promesa. Si Dios dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, si mi esposo y yo va a restaurar matrimonios, si mi vida y mi familia van a caminar con el Señor, no te desesperes, que Dios está trabajando en eso. No, si hay promesas todavía que Dios te va a usar, no te desespere. Todavía Dios está trabajando en eso. ¿Por qué no se ha cumplido, hermano? No porque tú te tardes en cumplir tus promesas, sino porque no ha llegado el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Con perfecto significa el tiempo de Dios se ha cumplido. Ese es el tiempo de cuando usted vea la promesa, diga conmigo, entonces va a decir, el tiempo de Dios se cumplió a su debido tiempo. Hermano, yo llevaba años esperando la manifestación de levantar, que los hombres se levantaran. Y ahora veo y puedo ver el cumplimiento. De verdad llegó un momento de sentirme desanimado, derrotado. Pero ahí estaba mi corazón diciéndole, Señor, no podemos terminar así. Tu palabra dice que el orden perfecto es que las cabezas se levanten, los varones tomen decisiones, que las varones ya están, hasta que el día que llegó la promesa cumplida. Pasaron más de 10 años con esta promesa.
Entonces, hermano, el Señor va a cumplir sus promesas a su debido tiempo. Pero mientras nosotros esperamos su promesa, tenemos que esperar. Y fe es esperar. Dice la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido, estoy seguro, estoy 100% seguro que Dios va a cumplir su promesa. ¿Cuándo? Cuando llegue el tiempo señalado. Y si Dios dijo que en mi casa yo serviremos, y si me dijo Dios que va a restaurar mi matrimonio, y si Dios dijo que va a hacer esto en mi familia, y si Dios dijo que va a hacer esto, va a terminar. Y si yo digo que yo me escogió y digo que tú vas a terminar, siervo, tú vas a terminar, sierva, tú no te eches para atrás. Dile, Padre, cumple en mí tus promesas. Dile, Señor, cumple en mí tus promesas. En veces dile, no tardo mucho en cumplir las mías, pero tú eres fiel, dile. Por eso ahí mismo en Hebreo en el 33 dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias y alcanzaron promesas. Por la fe alcanzaron promesas. Mientras esperaban ellos, el tiempo de Dios se cumplió la promesa. Quiere decir que la fe es esperar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fe es esperar el tiempo de Dios. Dios está trabajando en cada promesa cumplida hacia tu vida. Por cuanto Él no tarda, y hermano, y no debemos de tener a Dios las cosas por tardanza. ¿Por qué por tardanza? Porque va a venir ni en un minuto más, ni en un segundo más, ni un día más, menos. Va a llegar en el momento exacto. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Toda gente deduce que va a ser en este tiempo, va a ser en esto, pero sabemos, nosotros estamos convencidos que Él va a venir. ¿Cuándo? Nadie sabe el día ni la hora, pero sí sabemos que va a venir. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Esperar. De que viene, viene. De que se va a cumplir, pero ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estarlo esperando. Y el esperando significa estar en la fe. Y la fe significa estar firmes. Y la fe significa seguir caminando. Y la fe significa plantarnos y creerle a la bendita palabra. Y la fe significa esperar porque Dios cumple lo que promete. Porque nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque nuestro Dios es verdadero. La fidelidad de Dios, hermano, tiene que ver con que creamos que Él es fiel. Digan conmigo, Él es fiel. Si Él es fiel, entonces Él va a cumplir toda promesa. Pero todo esfuerzo, cuando Dios te ve luchando, te ve esforzándose, hermano, Él va a trabajar sobre tu vida. Miren lo que dice en este pasaje de Deuteronomio 7:6, las promesas para serle fiel. Porque tú eres pueblo santo, dice en Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle, dice, Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser más que todos los pueblos, ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el mandamiento que juró vuestros padres, os ha sacado, dice Jehová, con mano poderosa, y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Vean lo que dice, hermano. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El que da el pago a la persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora en lo que él dice, con lo que le odia en persona, le dará en pago.
Guarda, dice, por lo tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, y por haberlos oído y por haber creído, porque oír es creer. Por eso dice en Romanos 10, versículo 17, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice que la fe, el hombre obediente, el hombre que está esperando en Dios, se vuelve obediente. Mientras seguiré, ¿qué quieres que haga? Mientras que se cumpla tu promesa, mientras estoy sirviéndote, mientras se cumplen tus promesas, mientras estoy aquí, mientras se cumplen tus promesas. Pero la promesa de Dios no es que tú estuvieras bien. La promesa de Dios era que cuando tú necesites de Dios, las promesas se van a cumplir. Porque si todo está bien, ¿cuál es la promesa ahí? Si tu matrimonio está bien, esa no es la promesa. Se lo voy a explicar por qué. Si tus hijos están bien, esa no es la promesa. Ve lo que dice acá, hermano. Aunque es parte, pero no lo es. Y por haber oído, dice, y la misericordia te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu granero, tu mosto, tu aceite, la crema. Mira las bendiciones que vienen, hermano, por guardar, oír sus mandamientos. Dice aquí, es por estas cosas, dice, es por haberse mantenido en la fe, por haberse mantenido en la obediencia. Estas cosas nos vienen y nos alcanzan, y dice, quitará de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, ante las pondrás sobre todos los que te aborrecen, y consumirás a todos los pueblos que le dan a Jehová tu Dios. No lo perdonará tu ojo, ni servirás. Empieza a hablar de promesas grandísimas sobre tu vida. Dios nos va a librar de enfermedades, Dios nos va a ayudar con nuestros hijos, Dios nos va a bendecir en nuestra casa. Dios va, esas no son las promesas, esas no son las promesas, esas son añadiduras. Y le voy a decir por qué no son las promesas. Porque dice, de las pruebas, dice que vieron tus ojos, vas a salir de las pruebas, Dios va a hacer milagros en tu vida, vas a ver la mano poderosa de Dios contra aquellos que se levantan contra ti. Dice, así te hará Jehová tu Dios, cuya presencia, si tú temes a su presencia. Todas esas es correcto, Dios es bueno, todas esas cosas las envía a nuestra vida. Nos libra de enfermedad, de nuestros enemigos, nos ayuda, hermano, a hacer señales, prodigios, milagros, nos da de comer, nos ayuda en los problemas, nos sana nuestro corazón, sana nuestra vida. Dice, pero cuando tú te mantienes en la presencia del Señor, tú te mantienes, dice, aborreces lo malo, te apartas, y es correcto, dice, cumple. Aunque ves, aquí le está diciendo, esas son tus promesas, es lo que tienes tú que hacer, pero lo que Dios tiene que hacer es diferente. Dios cuida de nosotros, Dios cuida de nosotros. ¿Qué le pasó a Job? Job tenía estas promesas, pero le vino un trato a su vida, para que él se acordara de las promesas de Dios. Dios es fiel, hermano, y Él cuida de nosotros. Dios es fiel y Él cuida de nosotros. ¿Lo cree? Y esta palabra fiel tiene varias cosas. Fiel significa amán y significa levantar. Estas son las promesas. Estas son las promesas. Significa levantar, significa mantener, significa criar como padre, significas enfermero, significa rendirse, significa verdad, significa permanecer. Diga conmigo, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. La fidelidad de Dios entonces consiste en estar pronto a levantarte. Si caíste, la mano de Dios va a estar. Esta es la promesa. Estas son las promesas.
Porque cuando todo está bien, todo es gloria, todo es alegría. Pero cuando las cosas están mal, se nos olvida qué promesas nos ha hecho Él. Se nos olvida que es en dónde está su amor, en dónde está su paciencia. Se nos olvida que Él es bueno. Hermano, cuando Él te vea caído a ti, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, Él los va a levantar. Poderoso es nuestro Padre Celestial de levantar al caído. Si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Hay una fidelidad de Dios, que consiste en que si el hombre llegara a fallar, a equivocarse, la mano de Dios estará extendida en ese momento. La mano de Dios estará ahí para levantarlo y para restaurarlo. Dile: Padre, si por alguna situación mi vida cae, falla, Señor, tú me levantarás. Esta es una promesa de levantar al caído, de levantar al justo. El justo son aquellos que han creído en Él. Hay una promesa. Dile: Padre, fallé, me equivoqué, cometí un error, pero tú me vas a levantar. Tú me vas a levantar, tú me perdonarás. También significa sustentar, significa mantener. Dile: Padre del cielo, si mi corazón está triste, envía una palabra de consuelo, de ánimo a mi vida. Dile: Señor, tú vas a sustentar mi alma para que no desfallezca, para que ya no se sienta triste, para que esté llena de gozo y de alegría. Dile: Señor, Dios será fiel, que cuando te vea triste enviará gozo, enviará alabanza. Dice que el que esté triste haga oración, y tu corazón se llenará de alegría, de alabanza, hermano. Oh Señor, esta es una promesa, que cuando te vea así medio caído, ahí enviará una promesa. Yo le prometí a mi hijo, le prometí a mi hija, le prometí a mis hijos, que cuando yo los vea así tristones, los vea así desanimados, ahí le voy a enviar alabanza, ahí le voy a enviar la fortaleza, ahí les voy a enviar el ánimo, ahí les voy a enviar ese gozo, para que no se sientan, porque yo como padre, por eso la palabra fiel significa padre. Yo como padre quiero ver contento a mi hijo. Como padre quiero ver contenta a mi hija. Esa es una promesa de que no te consumas de tristeza, no te consumas de dolor. Oh, qué ricas promesas, qué ricas promesas. Él no se complace, que hermano, que tú estés llore y llore y lamentándote. No, Él quiere verte alegre. Qué rico es ver la sonrisa en la vida de alguien. Y la palabra dice, también significa Dios es fiel, para rendirse, para aquellos que se quieran rendir. Dios no va a permitir que te rindas. Dios no va a permitir que te rindas. Una de las promesas que está del Dios en nosotros, que no va a permitir que te rindas. Siempre te va a decir: adelante, hijo, sigue adelante. Enviará una palabra que voy para adelante, voy para adelante. Pero Él no va a permitir, hizo una promesa que no permitirá que te rindas. No permitirá que caigas, no permitirá que le dejes de ser fiel, no permitirá que le dejes de estar firme. Esto dice acá, hermano, que Dios es fiel para los que se rinden, los que quieren rendirse. La fidelidad de Dios consiste, hermano, en levantarnos, es sustentar nuestra alma, pero no dejará que te rindas. Yo voy a seguir adelante, dile. Voy a seguir adelante. Por eso la palabra fiel dice que significa padre. ¿Por qué dice: tú serás mi pueblo escogido, tú eres mi hijo, tú eres mi hija? Yo no voy a permitir que te rindas, yo no voy a permitir que tu alma esté triste, yo no voy a permitir que estés caído, yo voy a permitirte que te sientas enfermo. ¿Saben por qué? Porque también fiel significa enfermero. Él también va a actuar no solamente como padre, sino va también a actuar como médico.
Él dijo, Marcos 2:17, él dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Él va a actuar como médico de tu alma y de tu cuerpo. Él no quiere verte enfermo, Él no quiere verte dolido, Él no quiere. Una de las promesas, Señor, cuando ve al enfermo, dile, Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor, tú eres mi ayuda de mi alma, tú sanas mis heridas, tú eres el que convierte mi lamento en alabanza, tú eres aquel que me haces llenar de alegría. Si estás enfermo, herido, lastimado, Él va como hizo como aquel hombre samaritano, hermano, que lo llevó al mesón y lo sanaron. Él envía esa provisión sobre tu vida esta mañana. Él quiere verte en pie, Él quiere verte sano, Él quiere verte restaurado, Él quiere verte que tú camines, Él quiere verte con el ánimo, porque esa es la promesa, que si estás enfermo, herido en tu corazón, tienes una herida, no puedes, Dios envía la sanidad, porque Él quiere verte de pie, Él quiere verte sano en mente, sano en el corazón, sano en tu cuerpo, porque esa es una promesa sobre los hijos, aquellos que les ha prometido que les iba a cumplir. Lo demás es de parte de nosotros. Allá usted si quiere cumplir las promesas o no. Son promesas que vienen a causa del amor que Él nos tiene. Son las causas de las promesas que Él hizo voluntariamente. Él es fiel, Él cuida de ti, Él cuida de mí como un padre. Si somos, Él nos ha hecho esa promesa. Dice, hermano, mira, hermano, Romanos 4:3 dice, porque no hay ley dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, si por la justicia, dice, de Dios, porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. ¿Cómo se anula? ¿Cómo se anula la promesa de Dios? ¿Cómo es que ya Dios no obra? Cuando se pierde la fe, que es esperanza, cuando usted deja la fe, es esperar. Cuando se pierde la fe, que es la obediencia, es esperar, entonces queda anulada. Estas promesas de Dios que acabamos de decir quedan anuladas, y la fe es una vana, es inútil nuestra fe, lo que hemos creído. El hombre que no se mantiene fiel, el hombre que no se mantiene esperando, el hombre que no se mantiene sirviéndole, el hombre que no se mantiene en la línea, en el camino de Dios, porque todavía no se ha cumplido la promesa, queda anulada. Porque si son los que son de la ley, son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque no están esperando, porque no lo quieren todas las cosas rápidos, porque el tiempo de Dios no se ha cumplido. Aquel que no espera en las promesas de Dios hasta que se cumple, que no se cumpla, queda anulada las promesas. Las promesas de Dios no las recibieron porque no esperaron el tiempo. Dijeron que tenía por tardanza. La Escritura dice que Moisés no se debilitó, sino que se mantuvo con la fe, se mantuvo por la fe. Las promesas se cumplen estando en Cristo, en el Espíritu Santo, agarrados. Querido hermano, por eso dice en Hebreos 6:16, porque los hombres constantemente juran por uno mayor para ellos, a fin de que toda controversia, dice que, hermano, nos enseña, hermano, que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, querido hermano. Plenamente convencido, dice que Dios había de cumplir todo lo que había prometido. Si usted no se mantiene fiel es esperando, hermano, las promesas quedan anuladas. Cuando necesitemos realmente de la ayuda de nuestro Dios, de levantarnos, de sanarnos, de alimentarnos, de enviar a su Espíritu, de un perdón de alguna necesidad, entonces, hermano,
Cuando tengamos cuando el hombre sienta rendirse, lo van a dejar, porque no esperó el tiempo de Dios. Cuando sienta ganas de rendirte, tú espera, dile: Padre, tú dijiste que no me vas a abandonar, tú dijiste que no me vas a dejar caer, tú dijiste que me vas a sanar, tú, Señor, dijiste que serás como un padre, tú dijiste, Señor, que vas a ayudarme. Señor, ayúdame. Señor, levántame. Señor, restáurame. Señor, sáname. Señor, confórtame. Señor, límpiame, porque esas son las promesas que Él hizo. Y envía entonces su Santo Espíritu, envía su gracia, envía su palabra, dice: tu hijo, tienes que levantarte porque tienes que terminar la tarea. Mira, hijo, tengo que sanarte porque tú tienes que ir a ministrar. Mira, hijo, tengo que alimentarte porque tú vas a llevar palabras a otros. Mira, hijo, tengo que darte tu gracia para anunciar mi gracia y mis misericordias a otros. Empieza Dios a anunciar el cumplimiento de las promesas. Dígale a la gente que Dios cumple sus promesas. ¿Cuáles? Las promesas de las adversidades. Dile que se mantengan firmes en la fe, porque la fe es que esperen hasta que Dios se cumpla las promesas para el tiempo final. No para tu vida hoy, sino cómo vamos a terminar. El cumplimiento de las promesas es el último día, hasta el último día que Dios nos llame, hasta el último día que Dios nos lleve en su santa presencia. Hasta ese último día, hasta ese día se van a cumplir las promesas. Lo demás de que Dios nos va a usar, y lo que dice aquí, hermano, que nos va a sanar, que nos va a librar, que va a luchar contra nuestros enemigos, sí, pero eso es algo que viene de Dios, y eso es parte de lo que ganamos como pueblo de Dios, como gente que le sirve a Dios. Pero esa es nuestra dedicación a Dios. Pero de lo que Dios ha dicho es contrario. Qué rico es que al final terminemos en el camino de Dios. Diga: se cumplió la promesa. Se cumplió la promesa. Que digas que ves que tus hijos, sí, pero Dios va a cumplir la promesa. Dios va a cumplir la promesa en tus hijos. Así que si tú, hermano, dejas de caminar en el Señor, dejas de servirle de día y de noche, como lo estaba haciendo esperando las 12 tribus, vemos que aquí, si tú dices, podemos decir, pues Israel estaba sirviéndole a Dios. Las promesas dice, no, aquí dice que todavía las promesas no se habían cumplido. Dios bendiga esta mañana tu vida. Dios es fiel y las promesas de Dios se cumplen a su debido tiempo. Así que tómate de esas promesas. Si estás pasando alguna situación, no te preocupes. Agarra la promesa y dile: Señor, yo voy a esperar todavía. Todavía no se ha cumplido. Entonces no piensas que ya estás derrotado, no piensas que ya estás vencido. No, dile: es que todavía no se ha cumplido el tiempo. Dios me prometió que mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo, pero todavía no se ha cumplido. Mis hijos van a servirle al Señor. Mi esposo va a servirle al Señor. Mi esposa va a servirle al Señor. Mi casa y yo le vamos a servir al Señor. Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel, que cumples tus promesas a su debido tiempo. ¿Por qué no se han cumplido? Porque todavía no se han cumplido. ¿Por qué no han pasado? Porque todavía no se han cumplido. Dios no dijo el día, ni la hora, ni la fecha, pero Él sí dijo que Él no tarda sus promesas. Quiere decir con eso, hermano, ¿qué quiere decir con eso? Que todavía no ha llegado el día, pero se va a llegar el hombre que se dice: yo voy a esperar en el Señor. Mientras el Señor cumple la promesa, yo voy a estar de día y de noche sirviéndole a mi Padre Celestial, porque Él prometió que todo aquel que les es fiel y aquel que les ama, las promesas de Él están sobre mi vida, están sobre aquellos que le aman y aquellos que le son fiel. Fiel significa fe. Fe significa aquellos que esperan en sus promesas. Que Dios te bendiga. Pero todavía, si estás pasando alguna lucha y estás viendo situaciones adversas, no te desanimes. Todavía Dios va a cumplir. Que Dios te bendiga, hermano. Pero lucha, mantente en la fe. Pero si tú te mantienes en la fe, Dios cumple. Pero si tú, hermano, dejas de esperar en Él, queda anulada
cualquier promesa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Camina con esta palabra que Dios te envía el Señor en esta mañana. Que Dios bendiga a los hermanos y hermanas, a todos los pastores allá en Tierra Deseable, a todos los que nos miran. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y que Dios es bueno, hermano, porque esto es rico, rico recibirla de parte de nuestro Dios. Ayúdenos a compartir. Envía esta palabra a todo aquel que la necesita. Envíala, hermano. Ayúdanos a predicar, a llevar el mensaje, el evangelio, para que la palabra de Dios sea, hermano, sea llevándose a ese propósito a aquellos que necesitan una palabra de aliento. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu tiempo. Bendiciones.